Buenas noches, entonces, con todos. Bueno, vamos a dar inicio en esta oportunidad a hablar entonces sobre lo que es el tema de las buenas prácticas agrícolas, tanto para cultivos como frutales, como para hortalizas y en general oleaginosas, cereales, ¿por qué no mencionarlo también? Para el tema de semillas también, obviamente. Entonces, de manera general, pues vamos a hablar de estas buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Habíamos mencionado anteriormente, y esto también es solamente para poder recalcar, ¿no? Y recordar que las buenas prácticas agrícolas vienen a ser como concepto a hacer las cosas bien. Surge pues entonces con la finalidad de poder asegurar que los alimentos que nosotros producimos, llámese fruta, llámese cereales, hortalizas, sean pues producidas de manera sana, aptos, que quiere decir que sean inocuos, libres de cualquier eh, patógeno, ¿no? O enfermedades que puede alterar la salud a la hora que la persona consume estos alimentos. ¿Sí? Entonces, eso de ahí viene a ser las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Dentro de ello está enfocado también en la parte de lo que es la trazabilidad. ¿Sí? La trazabilidad bien es el proceso entonces que permite reconstruir la historia de un alimento desde su producción primaria, procesamiento, la industrialización, comercialización y distribución. Entonces, la trazabilidad viene a ser, ¿no? O empieza desde la hora que nosotros empezamos a sembrar nuestro cultivo o nuestra planta. Desde que nosotros empezamos a producir o a sembrar nuestra planta, desde ahí empieza la trazabilidad. De manera que este cultivo, ¿no? A la hora de poder ser llevado a las mesas de cada persona, familia o comunidad, pues bien, esto va a llamarse o ahí va a terminar lo que es el tema de la trazabilidad. ¿Ok? Desde que lo produzco hasta que llega a las mesas de la familia. Entonces, todo ello de ahí involucra que nosotros podamos conocer y hacer, digamos, estudio de todo lo que concierne la parte de la producción primaria, cómo se elaboró, cómo se procesó, cómo se manejó, qué se aplicó, cómo se regó, cómo se fertilizó, el procesamiento y la industrialización y la comercialización que tiene que ver con el tema de cómo se ha lavado, cómo se ha, digamos, ha etiquetado, cuáles son los parámetros que se ha llevado, que se ha considerado a la hora de poder, digamos, empaquetar estos productos, su comercialización, a dónde está distribuido y su distribución, a qué lugar está destinado, pues, estos alimentos. Entonces, todo eso involucra la parte de la trazabilidad, ¿no? Una investigación de todo lo que se ha realizado para que este alimento llegue a las familias. De ahí viene entonces la importancia de poder conocer el objetivo de estas buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, las buenas prácticas agrícolas, el objetivo principal pues es orientar a los productores para que puedan realizar un manejo adecuado, asegurar pues que los productos agrícolas no hagan daño a la salud humana, ni mucho menos al medio ambiente, eh, realizar un buen manejo y uso de insumos agrícolas, la parte del control químico, todo lo que podamos considerar, las etiquetas, los residuos, ¿no? Límites máximos de residuos que puedan dejar, realizar pues un manejo racional de agroquímicos, no excediendo pues las dosificaciones que manda la ficha técnica, generar y ampliar la confianza del consumidor a la hora de poder esta calidad e inocuidad del producto, ¿no? A su vez, respetar y proteger nuestros recursos de suelo, agua y aire, además de nuestra biodiversidad, y asumir pues una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los productos. Todo lo que hemos mencionado es parte de lo que nos proporciona el objetivo de producir, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas. Luego viene, y es importante considerar entonces el tema de los usuarios, ¿no? De las buenas prácticas agrícolas. Como bien los productores y sus familias que aseguran pues su alimentación y obtención un valor añadido por los productos obtenidos y un mejor escaso de los mercados, ¿no? Los productores y las familias pues son los usuarios que se ven beneficiados, ¿no? A través de la producción de estas buenas prácticas agrícolas.
Los consumidores, los cuales van a gozar de estos alimentos inocuos, también se ven pues beneficiados, ¿no? De estas buenas prácticas agrícolas. Y la población en general pues también lo disfrutará de un mejor medio ambiente. Entonces, esta es la parte en la cual involucra bastante el tema de cómo llega a las mesas y cómo las familias se ven beneficiadas en cada uno de sus hogares, ¿sí? ¿Cómo alcanzar pues esos objetivos? Es importante mencionar que se tiene que promover la conciencia entre los productores, generar una alternativa rápida al sistema productivo y orientar pues a los productores de manera precisa, ¿no? Entonces, considerando estos parámetros o estos puntos, vamos a alcanzar pues el objetivo de poder implementar, ¿no? Y ejecutar pues estas buenas prácticas agrícolas en los campos. Aquí tienen algunas, pues, buenas prácticas agrícolas, las cuales promueven, ¿no? Se promueven con la finalidad de poder mejorar las condiciones, la seguridad, por ejemplo, de la persona, el medio ambiente, la inocuidad alimentaria y el bienestar animal. ¿Sí? Todas estas prácticas, mejorar, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores. Parte de ello involucra también el no contaminar las aguas ni los suelos y que estos alimentos que nosotros producimos estén sanos y no contaminados, ¿no? Y que sobre todo sean de mejor calidad o de mayor calidad para mejorar pues la nutrición y la alimentación de las personas, ¿no? De las familias, de las comunidades, cuidando siempre también el bienestar de los animales y de la alimentación adecuada, ¿sí? Entonces, estos parámetros son muy importantes considerarlos como parte de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Acá también es importante considerar entonces, fíjense, cuáles son las representaciones esquemáticas que involucran las buenas prácticas agrícolas. Lo habíamos mencionado, ¿no? La seguridad de las personas, fíjense, haciendo uso adecuado de sus CPP a la hora de poder aplicar algún producto químico, el medio ambiente, el cual involucra bastante el ecosistema, tanto el agua como el aire y el suelo, son factores muy importantes que se deben de cuidar y de mantener. El bienestar animal, también el tema de, de los ganados, que también no se vean pues perjudicados a la hora de pues, no aplicar estas buenas prácticas agrícolas. Y la inocuidad alimentaria, ¿no? Alimentos sanos para las familias. Todo ello involucra entonces la implementación de estas buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Bien, acá tienen algunas recomendaciones para la instalación, por ejemplo, de los cultivos, ¿no? Y esto ya involucra bastante el tema de los frutales y las hortalizas, el poder pues conocer, ¿no? El historial del terreno, es decir, qué es lo que ha pasado o qué cultivos han habido anteriormente en el terreno donde yo voy a instalar mi cultivo, mi hortaliza o mi frutal, ¿no? Muchas veces se considera 3 años atrás, otros consideran 5 años atrás, ¿no? Va a depender pues del historial que se pueda ver en el terreno. Lo importante, pues, es buscar informaciones acerca de sobre cuáles han sido los antecedentes que ha tenido dicho terreno. Por ahí pueden haber habido problemas, por ejemplo, de hongos en el terreno, pueden haber problemas de metales pesados, problemas de virus, que también a veces están en el suelo, problemas de nematodos, problemas de deforestación, problemas de talados de árboles, problemas de repente de y inundaciones, sequías, bueno, en fin, no todo lo que podamos considerar es muy importante hacer este historial. Y dentro de ello es importante porque nos va a ayudar pues a poder escoger los terrenos fértiles y sobre todo de preferencia con disponibilidad de agua, ¿no? Terrenos, ustedes saben que el agua es el factor vital para que estos cultivos o hortalizas que yo voy a instalar en este terreno, pues puedan desarrollarse. Sin agua no se van a poder desarrollar. Entonces, ahí la importancia de considerar pues la disponibilidad del agua. Importante también que debemos saber es sembrar, ¿no? En terrenos sin contaminantes químicos. El terreno debe estar libre de basuras, papeles, obviamente, plásticos y envases vacíos y sin riesgo de contaminación de agua. Entonces ahí vamos a involucrar pues el tema también del agua como el factor primordial que puede a veces ser alterado,
por la mal manejo de estos eh, recursos importantes dentro de las buenas prácticas agrícolas. Importante también conocer los tipos de plagas, enfermedades y malezas existentes, principalmente en el área de cultivo. Lo mencioné hace poco, ¿no? El tema de los virus, de los hongos, bacterias, plagas, enfermedades, nemátodos, malezas que puedan haber. Todo eso es importante considerar. Revisar posibles fuentes de contaminación desde terrenos vecinos y señalizar pues el lugar donde se sembrará el cultivo con números de lote o nombre del cultivo. Hay ciertos puntos, criterios a considerar y estamos mencionando, por ejemplo, que, por ejemplo, pueden haber si bien es cierto, mi terreno está limpio, pero el vecino de mi terreno aledaño puede tener algún tipo de contaminante, ¿no? Esto también es importante mencionarlo, ya que es un factor importante a poder producir alimentos inocuos. Y una vez instalado, pues, o conocido mi campo, mi terreno, tengo que delimitar, ¿sí? Delimitar y, pues, señalizar a través de, no sé, pues, puede ser paneles, a través de un pequeño papelote o un pequeño cartulina, señalando pues el nombre del terreno, ¿no? O digamos la variedad, cuál yo voy a sembrar, la fecha, bueno, todos los detalles que son muy importantes establecer dentro de las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Eso de ahí, pues entonces es algo que va a beneficiar y va a proporcionar pues el tema de las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Un ratito. Bien, acá entonces tenemos el, mm, a ver, creo que, perdón, me estaba pasando algunos puntos que es importante considerarlos también y mencionarlos, ¿no? Dentro, pues, entonces de la producción, ¿no? Están de las buenas prácticas agrícolas, perdón. Había mencionado, pues, la preparación del terreno, ¿sí? La preparación del terreno es un factor muy importante. Habiendo visto que es importante considerar el historial de estos terrenos y que antes de preparar pues el terreno debemos de analizar el tipo de suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es franco, arenoso, franco arcilloso, limoso? Hay suelos calcáreos quizás, ¿no? Es importante también. Suelos ácidos, ¿no? Suelos alcalinos. Entonces, esos detalles que involucran el tema de la instalación de mi cultivo son muy importantes analizarlo, ¿no? En algunos casos, las análisis de suelo y también análisis de agua son muy importantes, donde ahí pues te van a dar la caracterización físico-química y también biológica de mi suelo, en la cual pues yo voy a saber qué es lo que está o lo que hay dentro de mi perfil de suelo. ¿Sí? La profundidad es importante considerarla, si es un suelo pues que pueda permitirme un drenaje óptimo del agua que yo voy a regar y siempre es importante considerar también esto porque esto va a influenciar en el desarrollo de las raíces de mi cultivo. Considerando también que en el terreno se va a sembrar y realizar mínima labranza, es posible pues que haya ciertas erosiones o compactaciones, ¿no? Entonces, un problema a considerar es que si es un suelo muy compactado, pues la agricultura va a ser muy limitada. Y si es un terreno donde hay erosiones, pues muchas veces en vez de obtener ganancias, vamos a obtener pérdidas, ¿no? De ahí la importancia de considerar. Aquí tienen el arado, bueno, es un arado con yunta. Antiguamente se hacía, bueno, en algunos sectores en la actualidad todavía se sigue realizando, pero en términos generales, bueno, podemos presenciar de que esta labranza se realiza con máquinas, ¿no? Siempre llevando un calendario, ¿no? De cuáles son las labores que se han realizado en dicho momento. El manejo de cultivo, pues es importante aquí considerar, pues para poder obtener buenos rendimientos, ¿no? En la producción debemos de elegir semillas mejoradas, ¿no? Semillas de buena calidad
con buen poder germinativo que nos puedan ayudar pues a obtener mejores producciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de variedades resistentes también, ¿no? Variedades que hoy en día se realizan y en laboratorios se ejecutan o se crean nuevas variedades de plantas o de cultivos con la finalidad de resistir ciertos estreses que puede ser ya por plagas, enfermedades, o también puede ser por problemas de repente salinos, por problemas climáticos. Bueno, es importante entonces elegir un cultivo adecuado, ¿no? Y que en el proceso pues de manejo de cultivo también pues se debe considerar la ubicación, por ejemplo, de los basureros y colocarlos en zonas estratégicas del campo para depositar pues la basura pues que se pueda acumular o concentrar en dicho campo. Entonces, para tener también una buena elección del terreno es importante, pues, para los cultivos, ¿no? Por ejemplo, se debe considerar ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios que se debe de considerar? Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo para el caso de cultivo de papa, ¿sí? Una tubérculo. ¿Cuáles son los, digamos, la elección del terreno y del pH? ¿Por qué se considera el pH? Si bien es cierto, el pH es un parámetro que me indica pues la concentración de iones hidrógenos y oxidrilos y también la concentración, por ejemplo, puede ser de aluminio que hay en el suelo, ¿no? Entonces, este parámetro involucra bastante el tema de la disponibilidad de los nutrientes. En temas nutricionales, saliendo un poco de la parte de las buenas prácticas agrícolas, el parámetro adecuado de un pH para en términos generales los cultivos está entre pues 6,5 a 7,2, incluso 7,5, ¿no? Un parámetro que se utiliza bastante para donde, digamos, el cultivo aprovecha la máxima disponibilidad de los nutrientes. Obviamente, nutrientes que hay en el suelo, ¿sí? Por eso es importante esta consideración del pH. Y bueno, ahí tienen ustedes entonces la época de preparación del terreno, ¿no? Cuáles son las labores, por ejemplo, de herradura que se deben de realizar para el caso de la papa, ¿no? Una profundidad de 20 a 30 centímetros, en algunos casos hasta 50 centímetros, ¿ve? Dependiendo de la textura del suelo. El desterronado o mullido, que es muy importante, haciendo uso pues de equipos o herramientas como son las rastras de discos, en algunos casos las vertederas o las gradas, para poder pues destruir estos terrones que puedan haber en mi campo. Y bien, ahí viene lo que es lo que habíamos mencionado, la selección de la semilla o la elección. Importante la procedencia, de dónde viene la semilla, las variedades adaptadas a la zona en la cual yo voy a instalar mi cultivo, el tamaño, el número de brotes múltiples o cortos, si es una variedad vigorosa o con verdeados, si es una variedad libre de enfermedades, todo eso se debe de considerar dentro de la elección pues de la semilla en la cual yo voy a instalar mi cultivo. La cantidad de semillas también es importante y eso va a depender pues del distanciamiento, de la variedad, del tamaño de la planta, todos esos parámetros, añadiendo pues también como punto importante el tipo, el distanciamiento y la época de siembra. Bueno, en qué momento se puede sembrar la papa, en qué épocas o en qué mes, las profundidades y los distanciamientos tanto entre surco como entre plantas. Entonces, eso de ahí va a involucrar el buen manejo pues que yo estoy llevando y ejecutando en mi cultivo. Al igual que la papa, también hay ejemplos para el caso del haba y las cañitas, ¿no? Que bueno, ustedes pueden revisarlo y pueden leerlo a detalle. Lo importante es que siempre se debe hacer una rotación de cultivo. Por ejemplo, si yo siembro papa y para mi siguiente campaña o para mi siguiente producción, quiero volver a sembrar papa, lo que voy a ocasionar pues es pérdidas de valor nutricional en el suelo, ya que es el mismo cultivo, temas de resistencia, de plagas y enfermedades, y muchas veces la producción no es la misma cuando es el mismo cultivo. Por ello es importante entonces hacer una rotación de los cultivos. Aquí tienen, por ejemplo, ustedes un caso, como un ejemplo, por ejemplo, de papa, habas, peñiguas y cebada. Siguiendo una secuencia,
puedo yo primero sembrar papa para mi siguiente campaña o producción. Yo voy a sembrar un cultivo de cañigua. Terminando mi producción de cañigua, siembro mi cebada y luego mi haba, ¿no? Y una vez que he hecho esta rotación de 4 cultivos, puedo volver, ¿no?, a sembrar mi papa, ¿no? Ya con eso evito el tema de las resistencias y evito el tema de crear microclimas y mejorando sobre todo también la producción de mis cultivos, ¿no? Eso es importante considerar. El tema, por ejemplo, del abonamiento para las buenas prácticas agrícolas es la aplicación de desechos tanto de origen animal como de origen vegetal o mixto, ¿no? ¿Dónde debe prepararse los abonos orgánicos? Es muy importante, ¿no? Los abonos orgánicos deben prepararse en lugares alejados del área de cultivo, fuentes de agua y terrenos inundables, ¿no? Llámese estiércol, llámese compost, llámese humus, tienen que estar alejados de las fuentes de aguas y de los terrenos inundados, ¿no? Porque esto de acá va a alterar la composición y el valor nutricional, pues, de estos abonos. ¿Cómo se debe usar los abonos orgánicos? También es muy importante y considerarlos. Aplicar el abono orgánico siempre antes de sembrar los cultivos. Bueno, este es un tema que muy discutido, ¿no? En algunos casos no siempre es necesario aplicarlos antes de la siembra. A veces, una vez sembrado el cultivo, pasando las semanas, se puede también aplicar, solo que, digamos, los resultados no van a ser iguales, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo aplico antes mi abono, antes de la siembra, lo que estoy haciendo es ya facilitando que, eh, acelerando de que cuando el cultivo se ha instalado, pues los nutrientes ya estén liberados o una cierta cantidad de nutrientes pueda estar disponible para la planta. De manera que si yo lo aplico cuando ya la planta está instalada, pues se va a demorar más que la planta pueda absorber esos nutrientes, ¿no? Entonces ahí la importancia de conocer este parámetro. Utilizar abonos de origen animal y vegetal o mixto en su terreno. El mal uso de estos abonos es una principal fuente de contaminación. A veces cuando no se lava estos abonos orgánicos, no se desinfectan o no se tiene una limpieza adecuada, puede ser proveedores de patógenos, enfermedades, plagas, ¿no? Metales pesados que puedan también perjudicar el tema de la producción de mi cultivo. ¿Qué tipo de abonos debo aplicar? Bueno, son muy importantes que dentro de los abonos a aplicar solo se debe utilizar los que están garantizados, ¿no?, que tienen calidad, con previo tratamiento de compostaje, ¿no? Es importante entonces anotar las aplicaciones que se va a realizar en un registro, ¿no? Hay un registro detallado y sencillo también, no muy amplio, sobre todo considerando eh, los puntos importantes como son la fecha, el nombre del productor, el trabajador, el origen donde se ha, digamos, ha establecido materia orgánica, el tipo de tratamiento que ha llevado, el lugar de aplicación y la cantidad de aplicaciones que se han realizado, ¿no? Esto también va a ser considerado como un historial, el cual va registrado con la finalidad, pues, de conocer todos los puntos que se han considerado, ¿sí? En caso, por ejemplo, también cuando hablamos de los animales, por ejemplo, sobre el tema de la presencia de animales en las chacras o en los terrenos, en los campos, es importante verificar que los animales de trabajo estén sanos y cuando no estén trabajando, pues los animales deben estar fuera del área de cultivo, ¿sí? Puede ocasionar pérdidas, en algunos casos muerte de plantas, ya que estos animalitos a veces al caminar no digamos, tienen consideración y pues pueden eliminar, ¿no?, algunas plantas. Entonces, deben estar alejados del área de cultivo. Para animales, por ejemplo, de producción, ¿no?, promover el bienestar animal, el espacio adecuado, animales sanos, alimentándose adecuado y de agua fresca, ¿no? Teniendo, digamos, un ambiente que limite y separe, por ejemplo, el tema de los vacunos con el tema de los ovinos, el tema de los ovinos con el tema de los porcinos. Entonces, tienen que estar separados. Entonces, todo ese tema es importante dentro de las buenas prácticas agrícolas. Para animales domésticos, por ejemplo, los animales domésticos como particularmente conocidos más como el tema de los gatos y el tema de los perritos,
deben estar lejos del área de cultivo y de los lugares donde se guardan agroquímicos y fertilizantes, ¿no? Desde luego, debe señalizarse el predio y que todos los productores deben estar informados de que no pueden ingresar animales al área de cultivo. El animalito, pues, no conoce o no sabe mucho del tema de los productos químicos y que al ingresar, pues, a un campo o a un terreno donde ha sido aplicado, muchas veces puede costarle la vida a estos animalitos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder también excluirlos, ¿no? O tenerlo alejado del tema de los cultivos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, también hablando del uso y manejo del agua, ¿no? De riego, se debe analizar el agua, lo mencioné al comienzo, y es importante hacer un análisis de agua, del agua del predio, obviamente, al menos una vez al año, ¿no? Para saber si está contaminada y debe usarse la cantidad de agua necesaria para ahorro y cuidado del cultivo. Si, digamos, mi agua no tiene problemas de contaminantes, no quiere decir que yo lo voy a dejar por varios años, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer un monitoreo anual, como mínimo, para saber cuáles son esos factores que están alterando, pues, el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Evitar la entrada de animales a las fuentes de agua para el predio y no realizar aplicaciones y preparaciones de agroquímicos cerca de las fuentes de agua. ¿Por qué no pueden hacer preparaciones de químicos cerca de las fuentes de agua? Porque esto va a ocasionar pues que el agua sea intoxicada, ¿no? Y tenga compuestos químicos y que muchas veces tanto la persona como el animal puedan desconocer, ¿no? Y que a la hora de poder ingerir estas aguas contaminadas puede ocasionar cualquier tipo de imprevisto, ¿no? O digamos, finales fatales que puedan interferir, ¿no? Digamos, en el desarrollo de estos tipos de buenas prácticas agrícolas. También entonces es importante que los animales estén fuera de las fuentes de agua. Una experiencia mía, eh, comentarles rápido de que, por ejemplo, la empresa donde trabajo tiene una piscina, ¿no? Un reservorio de agua. Y ahí, pues, estaba sin tapar dicha piscina, dicho reservorio. Habían animales, ¿no? Que pasaban por ahí y uno de ellos, pues, que digamos, habrá, digamos, habrá querido tomar agua o habrá estado de repente por ahí caminando y bueno, la cosa es que el animalito, el perrito, se cayó al reservorio y tuvimos que las personas, ¿no? Meternos al reservorio para poder sacar al animalito, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que no deben estar los animales cerca, ¿no? A fuentes de agua o almacenamiento, ¿sí? Pues esto puede ocasionar cualquier tipo de pérdidas. ¿Cómo se debe usar el agua de riego? Es muy importante, ¿no? El uso adecuado, identificar las fuentes de agua, el uso de métodos de riego, las necesidades de agua, que son muy importantes considerarlas, ¿no? Para el tipo de cultivo que queramos estar instalando. Importante cómo es lo que le vamos a instalar, cómo llevan las instalaciones, qué tipo de tubería estamos utilizando, la calidad del agua, sobre todo, es muy importante. Acá tienen, por ejemplo, igual cuáles son los abonamientos, ¿no? Que se deben de considerar, riego y algunas labores importantes, tanto para el cultivo de papa como de haba y de cañigua, ¿no? Es algo que ustedes pueden leerlo a detalle en sus domicilios, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, entonces, ¿no? Para el tema, por ejemplo, del manejo integrado de plagas es muy importante hacer uso del MIP, ¿no? El manejo integrado de plagas y de enfermedades. Dentro de los MIPE, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el control cultural, el control etológico, el control mecánico, el control biológico, el control físico y como última alternativa, el color químico, ¿no? Hoy en día también existe el control autocida, que es generación de especies estériles. En caso, por ejemplo, para el tema de la mosca de la fruta se utiliza bastante. Los controles microbiológicos y biológicos, ¿no? Para el tema de plagas y enfermedades. Y entonces, para un adecuado manejo de plagas se debe conocer la reproducción de estos animales, ¿no? O insectos, ¿no? A través de la crianza de estos insectos, con la finalidad de conocer, pues, cuáles son, digamos, sus etapas o sus estadios por la cual pasa. En el caso, por ejemplo, del tubérculo de la papa, fíjense, importante considerar el tema del gorgojo, ¿no? Cómo es que se desarrolla, sus huevos, que muchas veces están en el interior del suelo y que no lo vemos, pero que haciendo uso, por ejemplo, de Beauveria bassiana o Phaseolomyces, ¿no? Podemos reducir
la cantidad de huevos que hay dentro del perfil del suelo. Aquí tienen las etapas de estado larval uno, 2, 3, estado larval 4, la prepupa, la pupa, ¿no? El adulto invernante y el adulto mayor. ¿Sí? Entonces, esto de acá es importante considerarlo como buenas prácticas agrícolas en la crianza de estos insectos, ¿no? Va a ayudarnos a identificar también su ciclo de vida y cuánto es, digamos, el periodo en el cual llega a estado adulto. Acá hay algunos tipos de plagas, ¿no? Estrategias que se pueden manejar, ¿no? Lo voy a pasar, y por acá pueden tener los puntos que se consideran, ¿no? Para poder evitar cualquier tipo de plagas y de enfermedades en mi campo y en mi cultivo. ¿Sí? Entonces, estos datos dentro de las buenas prácticas agrícolas es muy importante considerar. Hay métodos y estrategias de control. Por ejemplo, acá tienen algún método utilizado, ¿no? Los ingredientes, la preparación y cómo es que se aplica, ¿no? Para el caso del cultivo de la papa nativa, ¿no? El caso de la Spodoptera, ¿no? Y cómo es que se aplica, cuáles son los síntomas y cuáles son las estrategias de control que yo debo seguir, ¿no? Igual para el tema por ejemplo, de la rancha, de la verruga de la papa, cuáles son esos tipos de daños que se han originado, digamos, y la estrategia la cual yo tengo que considerar para poder disminuir la incidencia de plagas y de enfermedades. ¿Sí? Acá también está entonces importante considerar, ¿no? El uso, por ejemplo, de las enfermedades, eh, eh, de los controladores biológicos, controladores microbiológicos, que van a ayudar pues a disminuir el nivel de daño económico de mi cultivo. ¿Sí? El nivel de daño económico, entonces, es el nivel en la cual pues mi cultivo se ve afectado por el bajo rendimiento que está originando la presencia de plagas y enfermedades. Cuando este nivel llega por encima de lo establecido, se considera pues el uso también de controladores biológicos, el uso de tratamientos culturales, físicos, y en algunos casos cuando ya no se hay, digamos, buena respuesta a estos tipos de controles, se utiliza bastante el tema de los controladores biológicos, ¿no? Como Palpus, perdón, el tema de las Bacillus, el tema de los pseudomonas, las mariquitas, el tema de los Pastelomices, ¿no? Beauveria baciana, todo ello es importante como método de control microbiológico. ¿Sí? Y ahí tienen pues ustedes los ejemplos, ¿no? Que se puedan considerar. En el caso de las enfermedades también es muy importante, ¿no? Las enfermedades muchas veces no la podemos ver a simple vista, pero sacando una muestra, ¿no? De esta enfermedad y llevándola a un laboratorio, a un estereoscopio, podemos detectar cuál es esta enfermedad que está atacando a mi cultivo. ¿Sí? Y que dentro también de las buenas prácticas agrícolas para la producción de tanto para frutales como de hortalizas es el uso racional de los agroquímicos, ¿no? Siempre debemos de conocer el tipo de maleza o de plagas y enfermedades y cómo vamos a conocer eso a través del monitoreo o la evaluación. ¿Sí? Entonces, estas enfermedades y plagas que afectan muchas veces a nuestros cultivos, es importante pues analizar si se puede aplicar un controlador biológico en vez de un controlador químico, ¿no? ¿De qué va a depender? Ya lo he mencionado, va a depender pues del nivel de daño económico. Entonces, no debemos usar agroquímicos vencidos o en mal estado. Y esto es algo importante. Equipos, por ejemplo, que ya se han utilizado, perdón, productos que ya se han utilizado deben ser desechados, ¿no? Hacer un triple lavado, que muchos también ya conocen, un triple lavado del frasco y perforaciones, ¿no? En la base del frasco y depositados en los lugares establecidos donde pues el personal responsable va y lo recoge, ¿no? Y los desecha en otros lugares, ¿no? Entonces, el tema de los agroquímicos es un tema muy importante. En la actualidad se ven bastantes casos de personas que puedan quedar o estar intoxicados por el simple hecho de poder inhalar el olor del agroquímico o tener contacto directo con los agroquímicos
va a ocasionar pues que la persona se vea alterada, el tema de la salud, ¿no? Y esto puede causar serios problemas. Entonces, el uso de agroquímicos tiene que ser bien monitoreado, bien evaluado y sobre todo concientizando pues a las personas de que no deben entrar, ¿no?, a terrenos donde de repente o campos donde hay agroquímicos. Bien, acá también tenemos las buenas prácticas agrícolas que se debe usar para poder estar protegido durante los agroquímicos. No es necesario mencionar, simplemente quizás con la imagen es importante darse cuenta que es importante considerar los CPP de trabajo, ¿no? Los CPP que básicamente son las botines, las mascarillas, o un sombrero o una gorra que lo tape a la persona de los rayos solares, las mascarillas, mandiles, lentes y sobre todo que la mochila de aplicación esté también en buen estado, ¿no? Es parte del manejo de las buenas prácticas agrícolas. Adicional a ello podemos tener pues la importancia de que las uñas de la persona, ¿no? O del agricultor de la persona que está ejecutando la labor tengan que estar cortadas, ¿no? Las uñas, por ejemplo, son una fuente de contaminación de enfermedades y si no controlamos eso, pues no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ahí la importancia también de considerar esta parte de lo que es el tema de los lavados, ¿no? Y el uso adecuado de los EPP. Una vez terminada la aplicación, el trabajador pues debe lavar los elementos de protección y luego ducharse, ¿no? Ducharse es decir que la persona tenga que bañarse y limpiarse de cualquier tipo de residuos que puedan haber quedado, ¿no? Aún habiendo utilizado su CPP, es muy importante el tema de lavado, ¿no? Una ducha o un baño que no les pueda generar, que pueda transmitir esa enfermedad a su familia. ¿Sí? La aplicación de los agroquímicos es muy importante y deben de seguir también ciertos parámetros, aplicar la dosis necesaria al agroquímico de acuerdo a la etiqueta, observar periódicamente el cultivo, haciendo monitoreos, ¿no?, y detección en tiempos reales, respetar el tiempo de espera para cada aplicación, muchas veces, salvo que pues mi nivel de daño económico esté alto, puedo de repente adelantar alguna aplicación. De no hacerlo así, debo de cumplir con el tiempo de reingreso y el tiempo de aplicación de cada producto. Anotar siempre es importante, ¿no? Qué agroquímico estoy utilizando, la dosis que estoy utilizando, el tipo de repente de boquilla para corroborar si es que el producto que se está aplicando está originando efectos en el cultivo. Pues todos esos detalles son muy importantes, ¿no? A la hora de aplicar un agroquímico. Luego, también vamos a ver, y es importante conocer el cuidado y el almacenamiento de los agroquímicos. Como les había mencionado, ¿no?, los agroquímicos se hacen un triple lavado, ¿no? Aún siendo un producto de etiqueta de repente amarilla o verde, siempre se va a tener que hacer un lavado, ¿no? Con la finalidad, pues, de poder mejorar y las condiciones en las cuales yo me estoy desenvolviendo en mi campo y quiero establecer mi Global Gap. Es importante considerar estos parámetros de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Bien, ahí el cuidado y el almacenamiento de los agroquímicos es muy importante, los tres lavados, lo vuelvo a repetir, y las perforaciones en la base, ¿no?, de estos envases. Luego también es importante considerar pues que los agroquímicos no deben estar en contacto con los animales, ni mucho menos dejar puertas abiertas donde internamente haya productos y esto puede ocasionar que cualquier persona que desconozca pueda ingresar y puede alterar su salud, ¿no?, del consumidor. También es importante entonces mencionar, ¿no?, qué debo hacer con los envases y esto ya también yo lo he mencionado. Fíjense, el triple lavado, la perforación de los envases, ¿no?, y desechado posteriormente, ¿no? Y en la cosecha y la post cosecha, en lo que concierne a la parte de las buenas prácticas agrícolas, en las cosechas, por ejemplo, será realizada una vez que la planta de nuestro cultivo haya cumplido su periodo vegetativo, ¿no? Ya la planta cumplió con su ciclo, digamos, vegetativo de estimular los brotes, generar la floración, el cuajado, y ya cuando una vez que se cosecha, pues ya digamos que esto tiene que considerarse como una manera, pues, de poder también
implementar mis buenas prácticas agrícolas, ¿no? La cosecha entonces debe ser oportuna, ¿no? Evitando también cualquier tipo de plagas como la mosca de la fruta cuando no se cosecha a tiempo, se ve alterado y esto puede ocasionar problemas de enfermedades, ¿no? Para el caso, por ejemplo, también, ahí lo vamos a mencionar acá, ¿no? El tema de las cosechas, ¿no? Y de los parámetros que se deben de considerar para poder evitar, ¿no? Cualquier tipo de contagio o de inocuidad en mi cultivo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma entonces de realizar las cosechas? ¿No? Es importante considerar que el personal de cosecha debe tener manos limpias, ¿no? En algunos casos utilizar guantes, uñas cortadas, pelos recogidos y no fumar ni beber durante la cosecha, ¿no? Del alimento. Juntar los productos con cuidado, evitando los golpes, ¿no? Y colocándose en recipientes limpios. No utilizar recipientes de agroquímicos y fertilizantes. Y que los productos cosechados pues deben ser colocados digamos, a la sombra y lejos de los animales, ¿no? Entonces, los animales ahí también cumplen un factor muy importante y deben ser, digamos, llevados a una zona específica y que no puedan estar dando vueltas, digamos, en nuestro campo porque puedan también ocasionar alguna muerte del animalito o también el animalito puede, digamos, ocasionar problemas en mi campo. ¿Sí? Entonces, eso son lo que se debe de considerar. Y luego también está muy importante la cosecha y la selección de almacenamiento. Bueno, acá tienen un ejemplo de las cosechas, la selección y clasificación y el almacenamiento de estos cultivos, ¿no? Esto también lo voy a dejar para que ustedes puedan leerlo a mayor detalle. Luego vamos a entrar entonces al área de la formación adecuada de transporte y de los productos. Dentro de las buenas prácticas agrícolas también involucra bastante el transporte del producto a su destino, ¿no? De dónde va a llegar y que tiene que llegar en condiciones adecuadas, ¿no? El transporte de los productos en medio de transporte limpio, ¿no? En caso, por ejemplo, de usar un medio de transporte abierto, se debe cubrir la carga para evitar el contacto directo del sol con el cultivo, ¿no? Ya sea de sol o de lluvia o en algún polvo que pueda alterar la patogenicidad de mi cultivo. No se debe transportar también junto a animales, ni fertilizantes, ni agroquímicos. El personal que participe de la carga y descarga digamos, debe de cumplir con las normas de higiene y de limpieza. Registrar el tipo de cantidad de los productos cargados también es muy importante y sobre todo transportar los productos en un medio de transporte limpio, en buen estado y que cumpla pues con las normas de tránsito. ¿Sí? Eso es muy importante dentro del transporte de mi producto, ¿no? Este es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, es un dibujo, pero que bueno, se puede representar gráficamente cómo es que se debe de hacer uso de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Tapando las frutas es muy importante. En la parte de abajo donde dice no, no, fíjense una movilidad que está cargando cierta cantidad de materiales, que encima de ello pues también hay otro material y todo eso pues va a repercutir con el tema de repente de algunas aberturas, fallas en los equipos, todo eso involucra bastante el tema de las buenas prácticas agrícolas. Y aquí tienen ustedes también, ¿no? Que hay que tener en cuenta al momento de vender el producto, ¿no? Estudiar el mercado, obviamente, hacer un estudio e informarse de los precisos organizaciones con los demás productores para realizar contratos con mayoristas, minoristas y de supermercado para asegurar pues la venta de un producto de calidad y obtener mejores precios, ¿no? Eso es lo que entonces se debe realizar a la hora de tener en cuenta, ¿no? Y del vender un producto. También es importante recalcar y mencionar, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Cómo es el proceso de trazabilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Cómo es la persona cosecha sus alimentos y es llevado al supermercado. Y este supermercado le vende o le proporciona alimentos a las familias y que en teoría muchos pueden decir de que mi terreno o mi cultivo tienen plagas y enfermedades. Siempre es bueno que uno también salga, ¿no? Y conozca este tipo de plagas y de enfermedades que muchas veces atacan a los cultivos, ¿no? Aquí tienen algunos tipos, por ejemplo, de información que debo registrar para mejorar el control de la producción. ¿Cuáles son estos puntos a considerar? Bueno,
En caso de las ventajas de los registros, conocer mejor el predio y su cultivo, identificar dónde están los problemas, plagas y enfermedades, llámese que estén en todo el campo o por, digamos, por focos, mejorar la calidad del producto, ahorrar dinero en la producción, y estos parámetros pues son los que nos van a ayudar a poder identificar, ¿no? El tipo de registro de ingresos y de gastos, el tipo de trazabilidad y los registros del predio. Son datos pues que forman parte dentro de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Eh, y por último, ¿no? Mencionar también cómo sabe el comprador que mi producto fue producido por buenas prácticas agrícolas. Si yo cumplir con todas mis reglas y parámetros, el producto contará pues con un reconocimiento en el empaque, sobre todo en las buenas prácticas agrícolas, que le permitirá diferenciarse, ¿no? También, por ejemplo, podrá vender a otros mercados obteniendo mejores condiciones de venta, ¿no? Ya cuando, digamos, tu fruta se queda, ¿no? Te haces mala fama, ¿no? Y si ya te conocen, pues bueno, van a tener problemas, ¿no? Con la persona que está encargada, ¿no? Entonces, pero es importante pues considerar estos detalles, ¿eh? Detalles que muchas veces una persona ignora, pero que son muy importantes, ¿no? Bien, ahí, bueno, eso sería en caso, por ejemplo, de lo que concierne la parte de las buenas prácticas agrícolas, tanto en frutales como hortalizas. No sé si hasta aquí está claro, alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. De no serlo así, el tema es, le voy a hacer llegar el material y también le voy a hacer llegar mi número, mi correo, para que cualquier duda, inquietud que tengan pueda hacerlo con total libertad, ¿sí? Este, Agradecerle entonces por la participación y también por el tema de poder conectarse. Y bueno, Dios mediante, pues, si lo permite, poder reunirnos en otra oportunidad, ¿no? Y poder, pues, hablar más y conocer más sobre estos temas, ¿sí? Bien, entonces, si todo está claro, nos vemos, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana y que también tengan una excelente noche, ¿sí? Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.